Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos en este día el poder hablar, el poder exponer de su palabra santa. Y ciertamente un tema muy importante que debería de ser para cada uno de nosotros, el crecimiento en la vida espiritual. Es de gran importancia para la vida de cada uno de nosotros este tema. Y también de igual forma es importante el qué es lo que nosotros estamos haciendo para conseguir que nuestra vida espiritual vaya en aumento, para que nuestra fe día a día crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros en estos momentos, hermanos, en nuestros hogares, estamos haciendo para conseguir esto? Vamos a comenzar abordando el tema con una pequeña reflexión acerca de los padres. Los padres siempre están al pendiente de sus hijos. Cuando ven que sus hijos en algún momento de su vida llegan a estancarse en el crecimiento físico, lo primero que hacen es se preocupan y enseguida acuden al médico para que puedan realizarle estudios, para que puedan administrarle vitaminas, para que nuevamente pueda retomar su crecimiento tanto intelectual como físico. De la misma manera, debería de preocuparnos el desarrollo espiritual en nuestra vida y en algún caso, pues ustedes que son ya padres en la vida de nuestros hijos, no sé, de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero primordialmente en lo que es nuestra vida espiritual. Y existen medios por los cuales podemos desarrollar espiritualmente nuestra vida espiritual y vamos a analizarlos. El primer punto es la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios por muchos es despreciada o por muchos es tomada como locura o como falsa. Y esto nos lo dice la palabra de nuestro Dios. Les pido, hermanos, que en sus hogares busquen esta cita en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 21. Nosotros vamos a enfocarnos en lo que es el versículo 18, que nos dice de la siguiente manera. Nos dice, porque la palabra de cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros es potencia de Dios. Nos lo dice la palabra de Dios, que para todos aquellos perdidos, hermanos, la palabra de Dios es locura, pero para nosotros que somos creyentes es potencia de Dios. Pero para retomar más en cómo podemos edificar, en cómo podemos hacer que nuestra vida espiritual crezca mediante la palabra de Dios, pues primeramente es este medio de gracia que nuestro Dios nos ha dado. Y en la palabra de Dios podemos encontrar un oportuno consejo cuando lo necesitamos, una sabia amonestación cuando la requerimos, y es luz suficiente para andar en el camino de rectitud. Y otras muchas más bendiciones que no nos es posible enumerar. Esto debido al gran poder que Dios ha dado a su palabra para hacerla útil sobre todas las cosas, para la instrucción con fines salvadores. Y vamos a leer un versículo que muchos de nosotros conocemos en Hebreos 14:12, que nos dice que la palabra de nuestro Dios es viva y eficaz. Vamos a darle lectura, hermanos, a estos versículos de la palabra de Dios, que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
vemos cómo la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso es, hermanos, que debemos de dar un tiempo, cada cristiano debería de dar un tiempo para el estudio, para la meditación. Y nuestro esfuerzo por hacer estas cosas y por obedecerlas no será en vano. Nos dice también la palabra de nuestro Dios en Timoteo 4:18, nos dice que debemos de persistir en la doctrina, porque los que no nos oigan van a ser convertidos a la palabra de nuestro Dios. Debemos de persistir en ella, hermanos, para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Pero no basta, hermanos, con solo leerla o escucharla con atención, sino que muchas veces nos han hecho énfasis en este versículo que vamos a darle lectura, pero muchas veces nos han dicho que no solamente debemos de leerla o escucharla, sino que también debemos de ser hacedores de ella y no debemos de ser oidores engañados. También es necesario tener una buena preparación en la oración, ya que con la preparación en la oración, hermanos, para Satanás no será fácil el que nosotros malinterpretemos la palabra de Dios. Y es indispensable también apartar nuestros pensamientos de cualquier cosa que nos pueda distraer del estudio o de la lectura de la palabra de Dios. Asimismo, debemos orar con todo nuestro corazón a fin de que el Señor nos haga entender claramente lo que leemos, lo que estudiamos. Y es necesario también que los padres enseñen a sus hijos a que debemos de tener un tiempo para poder escudriñar las Sagradas Escrituras, compartiendo también ellos con nosotros las enseñanzas desde nuestra temprana edad. Otro medio por el cual también podemos edificar nuestra vida espiritual es a través de los sacramentos. Los sacramentos son medios eficaces de salvación, no porque haya alguna virtud en ellos o porque haya alguna en la persona que los imparte, sino solamente por la bendición de Cristo y la operación del Espíritu Santo en aquellos que reciben con fe cada uno de estos sacramentos. El Señor Jesucristo, cabeza de la Iglesia, es el único que tiene derecho y autoridad suficiente para instituir los sacramentos y ordenó que se practicaran continuamente por medios sensibles tales como el agua, el pan y vino, que no son sino de la divina persona de Cristo. Es decir, podemos hacer memoria de lo que es la Santa Cena. El creyente de modo espiritual recibe los beneficios de la nueva alianza por Cristo. Así el agua, que en lo material sirve para lavar el cuerpo, representa el lavamiento del alma con la sangre del Cordero. El pan y el vino, que materialmente sirven para quitar el hambre y la sed, representan el cuerpo y la sangre del Redentor que satisfacen las necesidades del alma. Al estudiar y recordar cada uno de estos sacramentos, nos damos cuenta de los beneficios de carácter espiritual que tienen. De la participación de estos elementos son únicamente para los creyentes y son de desarrollo espiritual si se reciben con toda fe y la debida preparación que uno debe de tomar a la hora que hacemos uso de estos sacramentos. Creo que también en algunas ocasiones nos han dado algunos temas de cómo debemos prepararnos para recibir la cena del Señor. Y recuerdo ahorita, viene a mi mente, que cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor,
nos hacen advertencia de que estemos bien con nuestro hermano, estemos bien con nosotros mismos para poder hacer uso de ellos y no condenarnos, porque nos dice que nos advierten porque puede ser para nuestra condenación el no hacer uso correcto de estos sacramentos. Otro medio es la oración. La oración es un acto por el cual nosotros manifestamos a Dios en el nombre de Cristo nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a la voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. La oración debería de ser en nuestras vidas algo tan necesario o tan necesario, hermanos, como el respirar, como el alimentarnos. La oración ha de elevarse en el nombre de Cristo porque Él es el único que puede interceder por nosotros ante su Padre. Vamos a darle lectura a una cita bíblica que la encontramos en San Juan, capítulo 16, versículo 23, que nos dice que cualquier cosa que pidiereis al Padre en mi nombre se os dará. Nos hace mención de que solamente en el nombre de Cristo podemos acercarnos a Dios y pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados y también darle gratitud por cada una de las bendiciones que Él nos da. Y como mencionaba, es por medio de la oración que expresamos nuestros deseos y necesidades, al Padre Celestial, quien nos concederá todo lo que pidamos y lo pedimos conforme a su voluntad. Otra cita bíblica que también nos menciona esto, que nos contestará nuestras oraciones si las pedimos conforme a su voluntad, es en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, que nos dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Parte importante de la oración es confesar también nuestros pecados y solicitar el sincero arrepentimiento de ellos. Hermanos, en alguna ocasión yo pensé que solamente era pedir perdón a Dios, pues Dios, perdóname por haber hecho esto, pero no. Sin duda Dios sabe cada uno de nuestros pecados, Dios sabe cada una de nuestras flaquezas, en lo que nosotros batallamos, pero es necesario pedir perdón a Dios y, decía un hermano, poder darle detalles del pecado que cometiste a Dios, aunque sonaría muy, ay, ¿cómo voy a contarles a Dios, no? Pero pues Dios ya lo sabe, hermanos. Entonces también es parte importante de la oración el poder confesar nuestros pecados a Dios y solicitar el sincero arrepentimiento de cada uno de nosotros, con la plena certeza de que Él dará paz a nuestro corazón. Y de igual forma, otra cosa importante en la oración es expresarle a Dios las gratitudes innumerables que Él nos da de bendiciones día a día. En la medida en que nosotros oramos, vamos a crecer y vamos a desarrollar nuestra fe. Por eso es importante que los niños aprendan a orar, que los jóvenes sigan orando y que los padres nos den ese ejemplo de la oración. Hablando humanamente, hermanos, en las manos de cada uno de nosotros está el desarrollo de nuestra vida espiritual. Echemos mano de cada uno de estos medios de gracia que nuestro Señor nos ha dado. Y pensaba también cuando estaba estudiando esto, que en estos momentos no podemos hacer uso de los sacramentos, pero como mencionaba, hay que prepararnos para que el día que nosotros podamos gozar de este sacramento que es la Santa Cena, podamos estar listos y podamos estar preparados para poder recibirlo y no sea para condenación de nuestra alma. También consideramos que la participación con los demás creyentes en el culto, en la adoración a nuestro Dios, como la alabanza, es un medio por el cual también nuestra vida espiritual aumenta, sin olvidar el servicio en la obra de Dios, que viene a darnos madurez. Me gustaría, hermanos, finalizar leyendo
una lectura que la encontramos en Efesios, capítulo 4, de los versículos 13 al 15, que nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Hermanos, espero y sea el anhelo de cada uno de nosotros, el ser como nos dice la palabra de nuestro Dios, ya no ser esos niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina, sino que antes crezcamos en todas las cosas que nos dice en aquel que, a saber, es Cristo. Dios nos ayude, hermanos, en esta situación que estamos pasando en nuestros hogares, para que busquemos ese crecimiento espiritual que muchas veces dejamos de lado o no le damos la importancia que debería. Pero esforcémonos, hermanos, y también finalizo con un texto que muchos de nosotros conocemos, que es el texto de nuestra escuela dominical: mas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios les bendiga, hermanos.